cerebro. Estas no las refleja el espejo, pero sí las perciben nuestros amigos, ¿ok? Nuestros discípulos, nuestros lectores. Vamos, siguiente. Entonces, hay que hacer la diferencia entre lo que es el envejecimiento normal y el envejecimiento patológico. Si bien es cierto, Juan Pablo II fue una persona activa y saludable cuando le llegó la vejez, ¿qué pasó? ¿Qué enfermedad le dio? Le dio Parkinson. Entonces el Parkinson también cursa con un cuadro demencial, pero es una demencia subcortical, ¿ok? Y por lo tanto lo hace frágil y vulnerable. Entonces, Scalia Rodríguez decía que el envejecimiento es un proceso intrínseco que no lo podemos evitar, ¿sí? Todos vamos a envejecer, es progresivo, es universal, pero eso sí es cierto, está condicionado por diversos factores. Y uno de esos factores son los factores raciales. ¿Quiénes se envejecen más rápido? Los de raza blanca. ¿Quiénes menos? Los de raza morena, ¿no? ¿Ok? Y hay también factores hereditarios, factores ambientales, factores sanitarios e higiénicos y dietéticos. Hace poco recibí una paciente que tenía 72 años y de verdad era para tomarle fotos porque parecía que tuviera 40, no crecimiento. Tanto así que dije, dígame, ¿qué come? Venía de la selva, ¿sí? Pero ¿qué es importante? No tienen estrés, como todos nosotros. Eso también los envejece. Entonces, la característica fundamental es el deterioro en el rendimiento funcional y el envejecimiento progresivo de esta población occidental ha hecho pues que aumente el número de accidentes y las secuelas cognitivas que dejan una serie de enfermedades. Antes solamente nos estábamos dedicando a las enfermedades directamente bacterianas y ahora tenemos todo un mundo de enfermedades autoinmunes que las estamos viendo y los invito a Sala San Luis también para que vean casos de enfermedades terminalizantes que también cursan con cuadros demenciales. Entonces, todas estas enfermedades van a hacer que aumente la incidencia y la prevalencia de minusvalías y discapacidades que para el Poder Judicial todavía no lo tienen claro. Entonces, si bien es cierto, ellos se fijan mucho en la discapacidad estructural, no en la funcional. Señores, y esto va para las damas, el envejecimiento es un proceso progresivo e irreversible y hay que saber envejecer con dignidad. Gocen de su juventud ahora, tómense foto para que lo recuerden. Pero no va a haber crema que evite que ustedes se envejezcan, ¿ok? Nada que el Q10, nada que el meconio me lo echo a la cara, no, que la placenta, no hay nada que hacer. Esto de todas maneras uno envejece. Siguiente. Entonces, es evidente que el papel de la edad como factor de riesgo para el origen de un deterioro en la memoria se está situando sobre todo en el rango de 80 a 89 años. Ya alguien me podría decir, pero no importa, doctora, porque como nosotros vivimos en un promedio de 70 a 75, ¿qué más da que tenga o no tenga deterioro? Porque ahora las personas tienen una mejor calidad de vida y ahora sí llegamos a ese rango de edad. Atan esa ventana, por favor. Entonces, se ha destacado mucho la frecuencia de este deterioro en el sexo femenino. ¿Pero por qué la frecuencia en el sexo femenino? Porque las mujeres viven más, sobreviven al hombre. Por eso tienen opción pues a rehacer su vida, ¿no? Porque en realidad hasta ahora no se conocen las causas, pero hay autores que lo explican por ser las mujeres prevalentes en el grupo de 80 años a más, lo cual posibilita que sean más afectadas. Se ha comprobado también que la capacidad de aprendizaje decrece con edad, principalmente a partir de los 40. Así que estudien ahora, asegúrense su futuro, ¿sí? Pero si bien es cierto, la capacidad decrece no significa que perdemos plasticidad neuronal, lo que implica que nosotros, el cerebro se reorganiza diariamente. El cerebro que ustedes tienen de 8 de la mañana no es el cerebro de las 4 de la tarde, de acuerdo a la teoría informacional, porque las estructuras se modifican con la información social que ustedes reciben. Es más, el espesor de la corteza cerebral aumenta en la medida que ejecutes una determinada acción repetidas veces. Por ejemplo, en Viena, ustedes habrán visto o ya la han visitado, en Viena se da la época de la ópera, la época de lo que es música, y eso se da en el mes de junio, aproximadamente 21 de junio.
Entonces uno paga su plata y tú piensas de que vas a ir a escuchar a los niños del coro de Viena o vas a ir a escuchar alguna orquesta, una sinfónica. Y tú pagas tus $200 o tus $150 para ir a escuchar. Cuando tú te crees exclusivo, vas a ver salones de diferentes orquestas que están justamente ejercitándose para darte el concierto. ¿Qué implica? A esas personas se les ha hecho trabajos, se ha medido el grosor de su corteza cerebral, sobre todo relacionado con la zona 4, el área 4 de Broadway. Y luego de la temporada de la ópera o de la orquesta, definitivamente se ve cómo engruesa el doble la corteza cerebral. Es como si se fuera un gimnasio. Pero dejan de practicar, vuelve a su tamaño original. ¿Ok? Entonces sí, pues es necesario de que esta capacidad de aprendizaje nosotros la tenemos también que equiparar con mayores conocimientos y con la ingesta de agua. ¿Cuántos tienen aquí una botella de agua? Ninguno, ni yo. Estamos claros. Pero deberíamos, ya se ha hecho un trabajo de investigación, no uno, varios, en las cuales se comenta que por encima de los 8 vasos de agua la información se registra mejor. ¿Ok? No estamos haciendo dieta, estamos hablando del agua. Siguiente. Entonces, el trastorno cognitivo mínimo, este término fue presentado por Petersen en el año 2001 y aunque les parezca mentira, esto sigue vigente. Esto sigue vigente. De tal manera que se habla que el trastorno cognitivo mínimo, llamado también trastorno cognitivo leve, está relacionado no solamente con el compromiso de la memoria, sino que porque cualquiera puede quejarse de problemas de memoria, sino que está corroborado por un familiar, por el informante. Y el compromiso tiene que ser objetivo. La función cognitiva, el resto de funciones superiores, lenguaje, percepción, praxia, ¿ok? Eso está conservado. ¿Por dónde debuta el paciente? Por memoria, ¿sí? Y además hay que tener en cuenta que las actividades de la vida diaria no están afectadas. Mientras las actividades de la vida diaria no estén afectadas, no es demencia, es deterioro cognitivo leve. ¿Estamos claros? Pero si yo tengo problemas en mi ámbito laboral, si yo tengo problemas en mi ámbito, diríamos, familiar, ya son dos ambientes diferentes, eso sí es el inicio de demencia. Siguiente. Entonces, ya se sabe, miren señores, nosotros tenemos el DSM-4, pero ahorita ya estamos trabajando con el DSM-4R. El DSM-5 ya salió. ¿Se acuerdan que ya salió? En noviembre del año pasado ya salió. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo bueno que para esto no ha habido mayor modificación y se dice pues que el trastorno de deterioro cognitivo tiene que ver con la alteración de una función que generalmente es memoria. ¿Ok? Siguiente. Se clasifica y hay que tener en cuenta que este deterioro también se puede hacer evidente en los cuadros demenciales, en los trastornos amnésicos y en el delirium, pero acuérdense que nadie puede hacer ninguna evaluación neuropsicológica cuando estamos en proceso de delirium. El paciente tiene que estar en estado de vigilia. Los trastornos mentales debido a enfermedad médica también me pueden llevar a un deterioro cognitivo, a un pseudo deterioro. Siguiente. Y también el consumo de sustancias tóxicas. Siguiente. En un congreso de neurología que se realizó en Barcelona, se presentó este trabajo en el cual se decía que de 100 personas normales, 100, en un año 1 a 2% va a ser demencia, que generalmente la demencia tipo Alzheimer. Pero también se ha encontrado que de 100 pacientes que tienen trastorno cognitivo leve, 10 a 15 en un año van a ser demencia. Entonces, ¿a qué debe apostar un médico? El médico general debe apostar a detectar tempranamente el deterioro cognitivo leve. Porque para que nosotros digamos demencia, oye, cualquiera dice demencia. ¿Están viendo una atrofia total? Pues es demencia. ¿Dónde está la gracia? La gracia está en detectar tempranamente para dar también tratamiento temprano. Siguiente. Entonces, ¿qué es la demencia? Es el deterioro global de las funciones superiores. Estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de memoria, estamos hablando de percepción ósea,
Estamos hablando del aspecto motor o praxia. Estamos diciendo también que hay una alteración de las funciones ejecutivas. ¿Qué es una función ejecutiva? Atrás, ¿qué es una función ejecutiva? ¿En qué consiste una función ejecutiva? Se pueden equivocar. Ustedes pueden aquí equivocarse lo que quieran en esta clase. ¿Por qué? Porque están en un proceso de aprendizaje. Eso es todo. ¿Sí? Ya. ¿Qué es una función ejecutiva? Cuando me ordenan algo y lo realizan. Perfecto. Ahora yo digo. La función ejecutiva está conformado por varias subfunciones o roles, como quieras llamar. Entonces, la capacidad de inhibición de impulsos, ¿ok? Esa es una función ejecutiva. A ver, ¿tu nombre? Fernando. Fernando, ¿qué harías tú si estás en la calle y encuentras a tu enamorada besándose con otro? Rápido, dame la respuesta, ya, para allá. Me pone triste. ¿Qué dijo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué haces? No, es que ¿saben lo que pasa? ¿Qué está pasando en estos momentos? Todos ustedes, como son estudiantes de medicina, están frente a un docente. No le puedo decir que voy a agarrar y lo voy a bollar al que le quitó la novia, ¿no? O que le voy a arrancar los pelos a ese hombre, ¿no? O a ella, a veces me dicen, no doctora, yo agarro mi paso, los miro a los dos y digo, ¿y para qué te pones al frente? Para que me vean que yo ya los vi. Entonces, la idea es que cuando uno, por ejemplo, todos ustedes ahorita han hecho ejercitar su cerebro, el lóbulo prefrontal, que tiene que ver con las funciones ejecutivas, para realmente reprimir lo que quisieran hacer, pero para quedar bien con la sociedad, me deprimo, me pongo triste, soy más mentiroso. Entonces, esos son funciones ejecutivas. Ahora, la planificación, la organización, también son funciones ejecutivas. ¿Ok? El planificar, por ejemplo, mi venganza. Eso es una función ejecutiva también. ¿Ok? Listo. Entonces, para hablar de demencia, hay que tener en cuenta también que debe estar el paciente en estado de vigilia. O sea, el problema de los pacientes con demencia es que están despiertos, pero no saben qué es lo que están haciendo. Realizan una serie de actos bizarros, ¿sí? Entonces, ¿por efecto de qué se da esto? Por una lesión orgánica cerebral. El deterioro debe interferir con el rendimiento laboral o social del individuo. Así como esto, también tenemos, el DSM-4 me plantea pues, que es un síndrome adquirido por múltiples causas y que predomina la alteración cognitiva donde va la memoria, el pensamiento abstracto y el razonamiento. Pero que siempre se dice en ausencia de un cuadro confusional. ¿Ya? Siguiente. Lo mismo el CIE-10, que hasta ahorita sigue vigente, a pesar que salió el CIE-11, es que hay un deterioro progresivo de todas las funciones superiores, corticales superiores, y ahí está la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión. Sigamos. Pero lo que se habla ahora, y se ha hablado ya desde hace mucho tiempo, es que sí, pues, la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente de todas las demencias corticales. Entonces tenemos aquí que el Alzheimer está en el rango de 60 a 70%. O sea, si yo tengo aquí un salón lleno de dementes, yo puedo decir que de 60 a 70 son Alzheimer. Pero luego sigue que de 10 al 20 son demencias multiinfartos. Un día me puse a hacer una revisión de las historias de nuestra institución y son muy pocos los Alzheimer puros. Todos son mixtos. Porque tengo Alzheimer asociado a problemas vasculares. ¿Por qué? Porque lo más frecuente acá es hipertensión arterial. Siguiente. ¿Por qué presento una estadística americana? Más de 40.000 millones de dólares se gastan en los tratamientos. Porque el Instituto Nacional de Estadística e Informática de nuestro país no tiene nada publicado con respecto a diagnósticos, con respecto a demencia. Ahora, de los 25 a 28 millones con demencia en el mundo, 5 millones están en Estados Unidos, 11 millones en países de vía de desarrollo, y aquí podemos decir que no ha variado mucho
de 28 ahora tenemos 31 millones de habitantes, y la última estadística de que se habló es que ya no son 135.000, sino 156.000 los pacientes que tienen Alzheimer y que probablemente no acuden a consulta. Siguiente. Entonces, existen diversas clasificaciones sobre las demencias, y esta es la clasificación francesa, en la cual me habla que el 60% son de Alzheimer, seguida por las demencias frontotemporales, y creo que vimos una, no sé si te fuiste, Yasmin, ayer. No, sí está. Sí estuviste. Entonces, por ejemplo, ahí tengo una demencia frontotemporal, y hay demencias por cuerpos de Lewy, demencias por Parkinson, demencias por Huntington. ¿Y por qué me debo detener en Huntington? ¿Qué tiene de especial Huntington? ¿Qué es el Huntington? ¿En qué consiste? ¿Seguro? Invito una papita de huancaína para el que me diga. Es una enfermedad genética. Y el que me ha dicho autoinmune me va a invitar a mí la papita. Aquí hay una Autosómica. La corea de Huntington, que es una enfermedad autosómica dominante. Dominante. ¿Qué cromosoma es? El cromosoma 4. ¿Sí? Y entonces estamos diciendo de que esta enfermedad me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque soy una alienada y me gusta Huntington. ¿Ah? Porque hay una descoordinación total de los movimientos. Con movimientos. Bueno, la corea de groseros. Huntington, hijo, se caracteriza justamente por una serie de movimientos involuntarios que generalmente se ubican en la cara y las partes distales de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero sin embargo, nos debe preocupar porque nosotros en nuestro país hay un valle, que es el valle de Cañete, que está lleno de familias con corea de Huntington. Y el problema está que la gente que está en edad fértil, muchos de ellos, salen de esa zona, radican en Trujillo, radican en Huancayo, por decir, y ustedes se enamoran de una persona así. ¿Y qué va a pasar? Que aparentemente lo que pasa es que nadie hace anamnesis cuando uno se enamora. ¿O sí? No, pues no preguntamos, ¿ok? Pero deberíamos preguntar. Entonces deberíamos visitar a la familia. Hijo, todo bien, normal. Segundo hijo, luego del nacimiento del segundo hijo, ella comienza a presentar una serie de movimientos involuntarios. Y bueno, ¿pero de dónde viene usted? Bueno, yo vengo de Piura. Ah, de Piura. Pues en la vida uno va a estar pensando, pero lo que pasa es que olvidamos que la gente migra, pues. Y cuando comenzamos a hacer la historia, encontramos que la abuela y la madre también había tenido, sino que murieron tempranamente y ella migró a otro lado. El esposo la conoció en Piura. Nunca se nos iba a imaginar que tenía familia en el Valle de Cañete, sino que lo preguntamos, ¿no? Y también es importante hacer diagnósticos diferenciales, porque, por ejemplo, si viene una persona que tiene 70 años y de un momento a otro comienza con una serie de movimientos involuntarios, y tú de buenas a primeras miras, uy, Corea. Pero no, pues, no es Corea, ¿por qué no? La edad, ¿qué pasa con la edad? Degenerativo, se asocia un cuadro degenerativo. La edad, ¿qué pasa con la edad? Que generalmente se presenta en la quinta década de la vida, ¿me entienden? Entonces, que alguien venga, un paciente con 70, 78 años y que venga con movimientos coreicos, no se me va a ocurrir pensar que es Corea de Huntington. ¿Qué le había pasado a esa paciente? Porque uno aprende, ¿eh? Señores, uno aprende. Esta paciente le había dado un infarto y había afectado los ganglios basales, y es por eso que tenía estos movimientos. Parecía así del libro y no era Corea de Huntington. Era una corea, pero producido por un infarto cerebral, ¿sí? Entonces estamos diciendo que así como existe una segunda órbita, están los múltiples infartos y los estados lacunales como causas vasculares, las enfermedades infecciosas como el HIV, Creutzfeldt-Jacobs, sífilis. En este hospital, en esta institución, se ve mucho Creutzfeldt-Jacobs. ¿Qué es el Creutzfeldt-Jacobs?
¿Qué es? A ver, habla. Habla, que no les cobro. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es la enfermedad a virus lentus, llamada también retrovirus. La enfermedad por priones, ¿ok? Entonces tú te contagias hoy y no tienes manifestaciones hoy, sino de aquí a 15 años. Y claro, uno está buscando siempre antecedentes de 1 año, 2 años, pero no se te ocurre pensar en que pueden ser 20. ¿Sí? Y lo que sí se ha visto como antecedente, que es por carne contaminada, carne cruda. Entonces, ¿se acuerdan de la enfermedad de las vacas locas? Ya, eso es en animales. En adultos nos da el Creutzfeldt-Jakob. ¿Y por qué se caracteriza? Porque el deterioro es rápido. O sea, no te da tiempo a decir nada. O sea, en menos de un mes te deterioraste y te mueres. ¿Ok? Por eso, ahora, para estar confirmando este tipo de enfermedad, se toma una muestra de sangre y se hace un pedido de la famosa proteína 1433. ¿Sí? Y con esa proteína, nosotros estaríamos confirmando Creutzfeldt-Jakob. Ahora, flash, último minuto. Antiguamente, y yo digo antiguamente porque acá se han hecho necropsias con un simple guantecito para ver si el paciente era o no era Creutzfeldt-Jakob. Se le pedía su tomografía en ese entonces, se le pedía su electroencefalograma, pero en realidad este tipo de pacientes es una enfermedad muy contagiosa. Tal es así que en Estados Unidos las necropsias de pacientes sospechosos con Creutzfeldt-Jakob toma más o menos unos $10,000, porque hasta la camilla que usan para el proceso de anatomía patológica y todo lo incineran. El mandil que usan es un mandil de metal, con el entrecruzamiento de todo de metal, así como de la época de la Edad Media, ¿ya? Así entrecruzado en malla, igual los guantes especiales, porque todo, o sea, se dice que esto puede contagiarnos, ¿no? Y es por eso que cuando nosotros hacemos ese tipo de diagnósticos, tiene que salirse, o sea, el paciente no puede quedarse en sala, ¿sí? Además porque no tiene cura. ¿Ya? Y yo les dije flash, último minuto, porque uno aprende también de los errores. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza. Entonces tuvimos un caso. ¿Por qué les cuento esto? Porque nosotros hemos tenido, a veces uno dice que está muy, muy lejano a mí, no me compete, no es mi problema, pero sí se convierte en un problema cuando nuestro portapliego de nuestra facultad murió con Creutzfeldt-Jakob. Sí se convierte en un problema cuando un decano X de nuestra universidad murió con Creutzfeldt-Jakob. Y si bien es cierto, todos ingresan primero a Seguridad Social, después terminan acá y nosotros hacemos el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, ese tipo de enfermedades hay que tener mucho cuidado y, por ejemplo, el ingeniero, que fue amigo mío, me comentaba de que él siempre estaba haciendo trabajos de campo y en la comunidad siempre por educación uno acepta la comida que los campesinos tienen ahí y parece que consumía mucha carne así, cruda. Y por otro lado, también el otro señor, bueno, que también lo conocí de años, de muy chiquitito, cuando era así como ustedes, y igual, de un momento a otro falleció también con Creutzfeldt-Jakob. Entonces, el Creutzfeldt-Jakob no debemos imaginarlo como que está bien lejano a nosotros y a mí no me va a dar cuándo se puede dar la posibilidad, ¿sí? Entonces, el flash que yo le decía, flash del aspecto cognitivo, es que en realidad vimos un caso que yo dije, este coronel lamentablemente va a fallecer. Le hicieron el dosaje de la proteína 1433 y resulta que se encontraron que ahora ya existen variantes. Y ese señor sigue vivo. Claro, ha quedado con una secuela similar a las que dejan encefalitis, pero está vivo, ¿ok? Y se da cuenta de las cosas y todo, ¿ya? Entonces ahora ya saben que hay variantes de Creutzfeldt-Jakob. Por otro lado, también tenemos, los franceses hablan de demencias curables, porque si bien es cierto, una persona tiene hidrocefalia, tiene un hematoma subdural, tiene tumores, yo le pongo una válvula, se acabó la hidrocefalia y por lo tanto se acabó la demencia. Yo extraigo el hematoma subdural, se acabó el cuadro demencial.
yo estoy vuelto humor igual. Y algo que tenemos que aprender, y eso lo aprendí hace muchos años, es las pseudodemencias. A veces nosotros cuando somos jóvenes somos muy impulsivos y pensamos que lo sabemos todo. Entonces yo me acuerdo hace muchos años un doctor que tenía olvidos frecuentes, todo, y entonces mi jefe me mandó a evaluar. Y yo rápidamente, en menos de una hora, regresé muy llorona y dije, se trata de una demencia. Mi jefe, mi profesor, me quedó mirando y me dijo, te doy una hora para que me hagas una buena anamnesis. En una hora me salían patines tenía los pies. Voy a buscar al Señor. Y había hecho una anamnesis buena, pero ¿qué había sucedido? El área sexual la degenerado, cuando todo me tenía que haber contado este señor. Entonces ahí salió que este señor llevaba a su hija al Instituto Goethe alemán, todas las tardes al campo de Marte, lo dejaba ahí. Ese día no lo dejó en el sitio exacto, sino lo dejó a una cuadra. Ese día su hija nunca regresó, o sea, su hija fue violada justamente atravesando el campo de Marte. Por eso ahora el campo de Marte ya no tiene a los bordes, ahora todo está césped, ya no con arbolitos, porque a ella le pusieron un saco, la metieron hacia adentro, así fue. Entonces a raíz de eso hay todo un problema netamente de dinámica familiar, ¿no? La chica luego que regresó a casa cambió y le echaba la culpa a papá por haberla dejado ahí, la esposa también. Entonces en realidad el doctor comenzó a tener problemas de memoria, tanto así que en el baño puso el PLM. Entonces cuando no se acordaba de las recetas iba al baño a buscar y luego hacía sus recetas. Entonces todo el mundo pensaba que se trataba de un cuadro demencial, pero en realidad lo que tenía era un cuadro de depresión severa. Cuando se diagnosticó la depresión se descartó y se vio que sí era de verdad, que sí tenía depresión severa. Entonces eso te puede llevar a falsos positivos y eso se le considera a veces como pseudodemencias. Entonces antes de que yo opine de un paciente que me diga es demente, antes de lanzarme así a una piscina, asegúrense que tenga agua. Y por lo tanto, ustedes deberían descartar ansiedad y depresión, que son las dos patologías que te pueden llevar a que luego aparezcan con falsos positivos. ¿Okay? Entonces, existen, ya hemos hablado de la demencia de Alzheimer, la demencia vascular, que realmente viene acompañada de Alzheimer, es mixta, en un 10%, y después tenemos la demencia por cuerpos de Lewy y demencias de lóbulo frontal. Siguiente. Entonces, las demencias, cuando son en menores de 65 años, podemos decir que las demencias por cuerpos de Lewy ocupan el 7%, existe la demencia alcohólica en el 10%, yo diría que ese porcentaje debe haber aumentado gracias a los estudios de alcoholismo que ha hecho el Instituto de Salud Mental de Noguchi, ¿no? Que están sus publicaciones en el Ministerio de Salud, pero el nivel de alcoholismo es bastante alto en el Perú. Entonces, hay demencias frontotemporales, demencias vasculares, demencias por esclerosis múltiple también hay variadas. Gracias. Van a ver como en mayores de 65 años los problemas vasculares y Alzheimer aumentan en gran proporción. Es lo que más tenemos. La pregunta es, ¿ustedes, como estudiantes de quinto año, hacen alguna campaña de salud? ¿Qué esperan? ¿Se han hecho siquiera sentir en la presión? ¿Qué esperan? Eso, olvídese. Siguiente. Se hace. Entonces, ¿qué pasa en Francia? En Francia se dice que para el año 2030 habrá 500.000 casos de Alzheimer específicamente. Este término es bueno que aclararlo. Cuando te dicen demencia presenil, demencia senil, eran términos que usaban mucho los franceses. Acuérdense que aquí en este instituto la escuela es francesa, ¿ok? Mi rotación es una Salpêtrière, porque aquel que no va a la Salpêtrière no es neurólogo de aquí. Entonces, en esa época, en la escuela francesa, como no tenían subdivididos todos los tipos de demencia que existen, entonces ellos hicieron fácil. Ok, ¿qué vamos a hacer? Demencia presenil antes de los 65 años, demencia senil después de los 65. Pero eso ya no se usa. La escuela americana te dice que ya no va.
¿Por qué? Porque ahora ya son bien concretos las características de cada tipo de demencia. ¿Ya? Siguiente. Entonces, esto te demuestra, por ejemplo, que conforme van pasando los años, la probabilidad de que tú hagas demencia, cuanto más viejo seas, más probable de que hagas cuadros demenciales. O sea, que no pidan vivir hasta los 100. ¿Qué pasa si están en este grupo? Siguiente. Entonces, en el Perú, más del 50% de la población actual es mayores de 65 años. Sumen. De tal manera que deberíamos nosotros estar visitando a la población y hacer esa búsqueda de los pacientes para descartar deterioro. Siguiente. Existen diversas clasificaciones, señores, solamente les voy a hablar de una. Existe la que está vigente ahorita. Yo les pongo todo por cuestiones metodológicas, pero la clasificación actual, de acuerdo a las revistas americanas y las revisiones de revistas inglesas, te hablan de la demencia, pero la clasificación etiológica. ¿Ok? Ya, avanza. Antes se hablaba de demencias primarias, secundarias, las degenerativas primarias, miren siempre el Alzheimer, seguida por las del lóbulo frontal, PIC, Parkinson y Corea. Esa era esa clasificación. Que ahora sí se puede usar, todavía se usa eso de inicio precoz, ¿no? Que ahorita estoy pensando, la paciente que llegó en silla de ruedas, que tiene menos de 49 años y que comenzó hace 3 años atrás, ha venido una sola vez a consulta, viene después de 2 años y ahora ya viene después de 2 años porque tiene problemas también a nivel de aspecto motor. ¿Ok? Siguiente. Entonces, siempre lo que más se afecta, afectación precoz de la memoria, deterioro múltiple y progresivo de las funciones superiores, aparición de síntomas psiquiátricos o de conducta y pérdida de la independencia de las actividades de la vida diaria. Siguiente. Entonces, existen las demencias vasculares que se van a clasificar entre corticales y subcorticales, la enfermedad de Bisbal y la demencia talámica. Hay bastantes pacientes que hacen infartos talámicos, ¿ah? Y ese infarto talámico te lleva a cuadros demenciales. Siguiente. Entonces, esta es una clasificación americana que habla de demencias secundarias, ¿sí? Pero es lo mismo, señores, es la misma chola con diferente vestido. Porque estas demencias secundarias vienen a ser lo que los franceses hablan de demencias curables, ¿sí? Entonces tenemos etiología diversa, claro, que se trata también, y que el cuadro puede ser reversible. ¿Producida por qué? Por infecciones, por SIDA, por encefalitis herpética. Aquí todavía en Sala San Luis, Yasmín, chicos, todavía tenemos una paciente con encefalitis herpética, una viejita. Hay que mirarla, ¿ya? La encefalitis herpética también te lleva a un cuadro demencial. La enfermedad de priones, sino que es una demencia que arrasa con todo. La demencia por hidrocefalia, por enfermedades metabólicas endocrinas, por eso es que ahora nosotros, cuando vamos a hablar de demencia, siempre tenemos que haber descartado previamente que no haya sido una enfermedad de Wilson, que no se trate de un hipo o hipertiroidismo y que no tenga déficit de vitamina B12 o ácido fólico. Por eso es que a todos los pacientes se les pide lo mismo, ¿ya? Y claro, también puedo tener un cuadro demencial producidas por traumatismos encefalocranianos, esclerosis múltiple. Siguiente. Y esta es la que yo les decía, la clasificación etiológica. Esta está facilita, solamente habla demencias degenerativas, Alzheimer, cuerpos de Lewy, Wilson, Corea-Huntington. Y demencias vasculares producidas por infarto único, enfermedad de pequeños vasos, hemorragia e hipoperfusión. Las demencias sintomáticas ya vienen a ser las demencias producidas por procesos tóxicos o infecciosos o metabólicos. Señores, ¿qué es lo que estamos viendo ahora actualmente? Siglo XXI, año 2019, que hay 2 factores de riesgo que están llevando a que las personas tengan más cuadros demenciales. La diabetes te está llevando a demencia y también hipertensión arterial. Siguiente. Entonces, esta es la clasificación topográfica, por eso hablamos de demencias corticales, subcorticales y córtico-subcorticales. ¿Ok? Siguiente. Lo mismo, la clasificación evolutiva habla de reversibles e irreversibles. Lo que hay que tener en claro y explicar a la familia desde el principio es que la demencia de tipo Alzheimer o las vasculares
se produce un daño en el aspecto vascular, ya no hay marcha atrás. Lo que le estamos dando es un tratamiento para que no siga el deterioro. Siguiente. Ronald Reagan, a los 84 años, fue diagnosticado con Alzheimer, 10 años después falleció. Todo el mundo decía, oye, ¿por qué Nancy Reagan no llora? Parece que alguien le dio el chisme. Y en el discurso que hizo frente al ataúd de su esposo, dijo, esa persona que está en este ataúd no es Ronald. Yo perdí a Ronald hace 10 años atrás. ¿Con eso? Siguiente. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es algo más que una simple pérdida de memoria. ¿Sí? Siguiente. Y los signos de alarma que fueron presentados por la sociedad, la Asociación Americana de Alzheimer, cuando murió Rita Hayworth, que fue una actriz muy famosa en su época, en la época de oro del cine, Rita Hayworth cometió el gran error de casarse con un jeque árabe. ¿Por qué? ¿Por qué gran error? Porque claro, tienes todo, pero estás encerrada en una jaula de oro, ¿sí? Entonces, en esa época peor sería, pues la cultura musulmana también es muy machista. Entonces esta chica, pues, esta actriz, se dedicó al alcohol. Entonces todo el mundo pensaba que había muerto y que era por alcoholismo, pero en realidad la señora murió por una demencia, tuvo una demencia tipo Alzheimer, y su hija donó $1 millón para que se hicieran trabajos de investigación a la Asociación de Alzheimer Americana. Entonces, estos fueron los signos de alarma que han sido publicados hasta la actualidad, en las cuales se habla de la pérdida de la memoria, dificultad para realizar tareas cotidianas, problemas de lenguaje, desorientación en tiempo y en espacio, disminución del juicio, problemas de pensamiento abstracto. ¿Qué dice la mayoría de familiares que traen a sus pacientes? Se para quejando que uno le está robando su dinero y después de un tiempo encuentran su dinero bien guardado en otro sitio. Entonces ellos siempre se quejan de que les roban, ¿sí? Se pierden en su propia casa, para ir al baño se pierden de su dormitorio, al baño no pueden ir, terminan en la sala o en la cocina, y ese es el problema. Le echan, por ejemplo, azúcar a la sopa en lugar de sal, ese tipo de trastornos, ¿no? Cambios de personalidad, cambios bruscos de humor y pérdida de la iniciativa. Siguiente. Entonces, existen una serie de cromosomas que están relacionados con los cuerpos demenciales, el cromosoma 21 con la proteína precursora de amiloide, el cromosoma 19 con la apolipoproteína E4, el cromosoma 14 con la presenilina 1, el cromosoma 1 con la presenilina 2. Siguiente. Entonces, las demencias están asociadas con un metabolismo anormal de las proteínas, y eso hace pues que algunas células, específicamente las células colinérgicas, sean las más afectadas. Siguiente. Entonces, tenemos aquí que el fenotipo clínico está determinado por el sistema neuronal de estas células vulnerables, y ahorita lo van a ver. Avanza. Ahí está. Las células de acetilcolina son las células que son las más sensibles, y eso hace pues de que haya una atrofia tanto en la corteza cerebral como en el hipocampo de manera bilateral. El logro de la clase del día de hoy será específicamente que ustedes no solamente pidan una resonancia magnética, sino que cuando pidan la resonancia magnética también pidan un estudio volumétrico de los hipocampos, porque hay que estudiar el volumen de los hipocampos siquiera anualmente, y también hacer un estudio de la espectroscopía. Señores, un minuto que todo me están llevando. El diagnóstico, no nos equivoquemos. ¿Sí? Avanza. Por favor, ya. Entonces, miren ustedes aquí este paralelo que hago entre la demencia frontotemporal y la demencia producida por Parkinson o por cuerpos de Lewis. ¿Sí? Entonces, miren, la frontotemporal, lo que más se afecta son las funciones ejecutivas, que habrá que buscarle a la mujer, a la paciente que tenemos, ¿no? Desinhibición y apatía. Ya. Pero las demencias producidas por cuerpos de Lewy o Parkinson generalmente tienen diríamos, una bradiciquia, una bradilaria, ¿ok? Depresión, sueño, desorden del sueño y alucinaciones. Pero nuestro Alzheimer siempre presenta una atrofia hipocampal y sobre todo en la corteza asociativa, afasia, amnesia, psicosis, apatía y depresión.
Por eso es que este tipo de enfermedades se tratan de la mano con los psiquiatras. Hay para todos, ¿ok? Todos tenemos que trabajar de manera simultánea. Siguiente. Entonces, existen una serie de, diríamos nosotros, de exámenes complementarios también funcionales, como la tomografía por emisión de positrones, ¿ok? Y la tomografía de spin único, pero en líneas generales lo que sí podemos ver avanzar es que sí hay un aumento de la proteína beta-amiloide en el lóbulo frontal y parietal izquierdo, ¿no? Y frontal y corteza singular posterior en el lado derecho. Entonces, ustedes pueden ver que, diríamos, que hay menos captación, ¿ok? Y que conforme la coloración se acerca a rojo con amarillo, esto es lo que estaría más afectado. Igual se utiliza, por ejemplo, para pacientes alcohólicos, como para pacientes farmacodependientes. Entonces, si yo le aplico el PET scan, aquí se puede ver esto, estos colores. Y esto es significativo para decirte, oye, eso no está bien. Sí, bien, ¿de qué color debería ser? Miren abajo, el control. Siguiente. Entonces, cuando alguien me dice a mí, se trata de que es un Alzheimer preclínico, o es un Alzheimer moderado, o es un Alzheimer severo, yo tengo que tener bien en claro en mi cerebro siquiera cuáles son las estructuras cerebrales que están comprometidas. Cuando yo le pido una evaluación neuropsicológica al servicio de neuropsicología, que dicho sea de paso, yo soy el jefe, y me viene después de un mes y me dice síndrome demencial, para mí es una tomada de pelo. Si yo como médico yo sabía que era un síndrome demencial, yo no le mandaba a neuropsicología para que me digan que se trata de una demencia, yo ya lo sabía. ¿Qué es lo que me interesa a mí? A mí lo que me interesaría saber es los niveles de demencia. Porque si a mí me dicen que el paciente tiene un cuadro demencial con una escala global de demencia, que viene a ser la de Reisberg, la escala global de demencia, el GDS, me sale nivel 1, nivel 2, nivel 3, yo sé como médico que debo dar anticolinesterácicos. Pero si yo estoy en el nivel 4, 5, 6, esos son los niveles que yo tengo que asociar un antiglutamatérgico. Entonces ya no es solamente anticolinesterácico, sino que tengo que asociarlo a un antiglutamatérgico. Siguiente. Aquí está, miren, en el preclínico observen los hipocampos, están llenitos, gorditos ahí. En el moderado, ya el hipocampo ya se atrofió, miren, ya está atrofiado. Y ya, para cuando tú ves así ya dos huecos en el lóbulo temporal, cualquiera puede decir ahí, ay, hay una atrofia. Por favor, hasta el más ciego, por el tacto nomás, ¿ok? Ya, para que veamos eso ya no hay mucho que hacer. Ese ya debe tener un paciente con un GDS 6 o 7, donde ya no controla esfínteres, ¿ok? Donde el paciente ve enanitos verdes, alucinaciones visuales, auditivas, ¿no? Entonces, muchos familiares me dicen, ¿por qué voy a gastar, doctora? Si al total de cuentas no tiene cura el Alzheimer. Yo siempre pongo este ejemplo. Miren, no es lo mismo que usted llegue en la noche y que vea a una anciana que le dice, hijo, ¿cómo te fue en el día? A que usted llegue en la noche, encuentre a la misma anciana sentadita ahí en la sala y que le diga, fulano, mengano, vengan, acaba de entrar un ladrón. Y no lo reconozca. Y que tenga alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, que comience a defecar por toda la casa. Que quiera caminar desnudo por toda la casa, que se salga a la calle. Entonces, aquí estamos apostando por calidad de vida, no porque va a mejorar el Alzheimer, ¿ok? Pero sí mejora, y entrenó, sí mejora. Los trabajos de investigación dicen que los efectos de los tratamientos se pueden ver a las 28 semanas, ¿ok? 28ª semana. Pero la verdad, es que ustedes, después de unas 3, 4 semanas de tratamiento, sin que ustedes digan nada, porque lo peor es prometer, viene la familia y dice, la veo más conectada. Ya se da cuenta de las cosas, ¿no? Y aquí Yasmín no me dejarán mentir,
Los pacientes cuando comienzan a mejorar ya hasta te reclaman, te piden cosas, ¿no? Allá hay una que ahora que está tan bien, quiere que vayamos a verla a no sé, Barranca, ¿no? Sí, por Independencia también. Pisco, Ica, no sé, por ahí, ¿no? Entonces los pacientes mejoran, sí mejoran, pero esos tratamientos son caros, no son baratos, ¿sí? Entonces hay tratamientos con antiinflamatorios. Acuérdense, no sé si ustedes se enteraron de este médico que era neurocirujano, que él era un neurocirujano inglés y que se internó en un convento. ¿Saben eso, no? ¿No han leído ese caso? Un neurocirujano que decide hacer trabajos de investigación con ibuprofeno, y él había hecho trabajos experimentales con ratas, y las ratas que habían tomado ibuprofeno mejoraron su capacidad de aprendizaje y memoria para resolver sus laberintos, donde tiene laberintos y la rata que tenía demencia ya mejor se tiraba en un lado, no había nada que hacer. Pero había otras ratas que cuando comenzaron a tomar el medicamento comenzaron a mejorar. Él pidió ayuda a la industria farmacéutica, que ustedes imaginan que la industria jamás va a apoyar eso, porque no les conviene tampoco, ¿no? Entonces, sin embargo, él hace un trabajo y se inserta. Yo creo que el sueño de cualquier varón será estar rodeado de mujeres, supongo, ¿no? Y entonces se metió en un convento de monjas, ¿ok? Pero para su buena o mala suerte, la monja más joven tenía 74 años y la más viejita tenía 82. Entonces, un día lo llaman de emergencia porque él los había estado evaluando a todas. Todas las monjitas, una enseñaba economía, otra enseñaba, por ejemplo, comunicación social, lenguaje y cosas así, y sin embargo, todas estaban bien. No había nadie que se comportara fuera del lugar con actos bizarros. Un día lo llaman de emergencia, se murió una. ¿Adivinen cuál? La de 74 años, la más joven. Entró, hizo la necropsia. Cuando hace la necropsia encontró ovillos, ¿no?, neurofibrilares y placas seniles. Esas placas seniles y ovillos neurofibrilares generalmente se caracteriza, ojo, eso se ve en estudios histopatológicos, ¿verdad? Entonces, nadie puede decir en este mundo que el paciente tiene demencia o enfermedad de Alzheimer si es que no le han hecho una biopsia cerebral o post-mortem han hecho ese estudio anatomopatológico. Por eso nosotros tenemos mucho cuidado en escribir y decimos demencia tipo Alzheimer, ¿sí? ¿Ya? Entonces, lo que demostró este doctor fue que hay personas que no pueden tener clínica, pero que ahí están, histológicamente están estos ovillos neurofibrilares y las placas seniles. También se hablaron de antioxidantes como la vitamina S, bloqueadores de receptores N-metilespartato, los quelantes, las drogas para aumentar la neurotransmisión afectada por acetilcolina, serotonina y norepinefrina, y sobre todo las dietas antioxidantes bajas en grasas y anti-hiperinsulinismo, suplementos de ácido araquidónico y sobre todo ejercicio mental y físico. Por eso, cuando yo siempre digo, cuando usted quiera deshacerse de su suegra, déjela sentadita en una silla y que no haga nada. ¿Ya? Que no haga nada. Pero cuando ustedes realmente quieran salvar a sus familiares, pónganlos en actividad motora, a que lean. Aunque sea un chisme, el chisme es lo mejor para ellos. Por eso siempre es bueno que vayan a estos grupos sociales, las personas ancianas, porque ya están comentando en una noticia. Entonces, mientras haya eso, hay análisis, hay síntesis, y por lo tanto el paciente está ejercitando su cerebro, ¿no? Entonces, pero una persona que puede deambular, ojalá estudiar un idioma. Ese es el mejor tratamiento, ¿sí? Entonces, no cigarrillos, y también se pueden dar inhibidores de secretases. A ver, esto es solamente unas pinturas de un pintor reconocido en Europa que le diagnostican Alzheimer y viene así a su autorretrato cada año. Entonces, en el año 96, miren su autorretrato, ya. Miren en el año, ¿qué año es ese? 97, 98, 99 y 2000. ¿Qué están apreciando ahí? ¿Qué es lo que falló? ¿Deterioro de qué? Percepción, ¿qué más? ¿Cuál memoria? Si es autorretrato, señor, y a mí.
Ok, esto no solamente es memoria, es praxia. Me estoy mirando, pero no puedo percibir, mira lo que estoy buscando de mí mismo. ¿Sí? Ahí se mira ese deterioro. Siguiente. Entonces, el omega 3, ¿dónde lo encuentro, señores? Bueno, en el salmón, pero para nuestro país, aunque sea trucha ahumada, ¿no? Sardina, el atún es muy caro, pero tenemos todos los peces que son de carne oscura. Lo que pasa es que es un poco grasoso, la caballa, el jurel, pero gracias a Dios también está en la linaza. Entonces, cuando ustedes se tomen un emoliente, siquiera pidan más linaza, ¿ok? Siquiera, ¿ok? Entonces, dietas enriquecidas justamente con el ácido docosahexaenoico también es bueno. Se ha demostrado que reduce el amiloide, el beta-amiloide en un 70%, ¿ok? Y a 40-50% los depósitos de placas que se pueden ubicar en la corteza y en el hipocampo. Estas dietas pueden ser protectoras contra la producción y acumulación y potencial cascada tóxica del péptido beta-amiloide. Pero aquí hubo un problema. Siguiente, con el curcumín. Ustedes saben que en la India todo el mundo usa el curcumín, ¿sí? Que no es lo mismo que el palillo, por favor, no es lo mismo que el palillo. No les puedo decir a qué se parece porque el sabor es sui generis. Cuando ustedes vayan al chifa, pidan pollo, ¿no? Y llaman este pollo el curry. El curry es el curcumín. Es un sabor especial, no tiene comparación, ¿ok? En la India a todo le echan curry. Entonces, en un congreso mundial de neurología, hubo una persona que se paró, un representante de la India, y dijo: nosotros tenemos el menor porcentaje de pacientes con Alzheimer. ¿Sí? Ya. Pero se paró también un representante de Inglaterra. Dijo: claro, ustedes tienen el menor porcentaje de Alzheimer porque antes mueren de hambre. Pero miren los problemas en que se meten. Y bueno, claro, ellos bregan las vacas ahí y no se las comen. ¿Sí? Entonces, siguiente. Esto ya son los diagnósticos diferenciales. Para terminar, colegas, dos cosas que deben aprender. Dentro de los anticolinesterácicos, avanza, eso ya se los dejo para que lean, avanza. No hay un montón para hablar. Avanza, ya todo eso hemos hablado, las diagnosis, desorientación, depresión, anemia. Estas son las actividades, las actividades de la vida diaria están acá. Actividades instrumentales de la vida diaria, las domésticas, las financieras, el control de la administración, el manejo del aparato. Estas son las actividades básicas. Una cosa es instrumentales y otra cosa son básicas de la vida diaria. Entonces, higiene, alimentación, deambulación y control de fieles. ¿Por qué llegan tan tarde a nosotros? Llegan tarde a nosotros porque la costumbre en Latinoamérica es decir, oye, ¿se perdió tu abuelo? No se ha perdido. Lo que pasa es que está regresando a la casa. Oye, mira, que tiene problemas de memoria. No, lo que pasa es que está pensando en el regalo que le va a comprar a su nieto. O sea, llámenos para justificar. Y cuando nos damos cuenta ya es cuando está muy avanzado, ¿sí? Entonces, existen dos tratamientos que son básicos: los anticolinesterácicos y los antiglutamotérgicos. Dentro de los anticolinesterácicos, el más representativo en esa época era el tacrine, pero recuerden que se encontró que era hepatotóxico y fue prohibido por la FDA. Luego del tacrine ha salido la rivastigmina. Rivastigmina, actualmente ya viene en parche. Ya hay parche de 5, parche de 10 y parche de 15. Entonces, si ustedes le ponen un parche diario al paciente, lo bueno es que definitivamente ustedes le están quitando ya uno por vía oral, un tratamiento por vía oral, y el anciano te lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque los ancianos tienen una polifarmacia. Entonces, con que ustedes ya le den algo del tipo del parche, es mejor. Entonces, tenemos un parche diario todos los días por un mes. Pasa el mes, el día 31, ya ustedes están poniendo parche de 10. Cumplen los 30 días, parche de 15, pero mucho cuidado. ¿Por qué? Todo va bien en el parche de 5, en el parche de 10,
pero les quita el apetito. Entonces, si ustedes ven que sus ancianitos son delgados, de bajo peso, no van a pasar a parche de 15. Por eso tienen que encontrar un equilibrio, ¿ok? Porque si no, van a tener un fideo y ¿qué va a pasar? Se puede descompensar el anciano. Además, cuando nosotros usamos este tipo de tratamiento, cada 4 o 6 meses hay que hacer un perfil hepático. Un perfil hepático y perfil renal. Mientras el hígado y el riñón estén en buen estado, ustedes pueden tomar este tratamiento por años. ¿Ok? Pero yo les dije que se asociaba, nosotros tenemos un anticolinesterásico que hemos dicho que se llama ribastigmina, ¿sí? Y que en el nombre comercial será Excelon Patch de 5, de 10 y de 15. Ya. Pero yo soy pobre, tengo sistema integral de salud, ahí no tengo opción a ribastigmina. El Plan Nacional de Medicamentos solamente compra donepezil con C, donepezil. Entonces, bueno, le daremos donepezil, ¿ok? ¿Qué le voy a dar? Una tableta diaria a las 8 de la noche. Cumplo el mes y paso de donepezilo de 5 miligramos, subo a donepezilo de 10 miligramos. Una tableta diaria a las 8 de la noche, ¿sí? Cuando no tengo ribastigmina, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de los antiglutamatérgicos, mucha gente le da memantine. ¿Por qué entonces el paciente que es atendido en Solidaridad o en una clínica X, por qué termina en esta institución? Si le están dando galantamine o le están dando ribastigmina o le están dando donepezil y le están dando memantine, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está el secreto? El secreto está, señores, en la forma de dosificar. Por eso hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué le voy a dar ahí? Ahí doy memantine. Entonces, el memantine es de 10 miligramos. Entonces, y ahí viene la clase. Porque si mi paciente ha estado tomando memantine y no le hace efecto, le da a la doctora Bea con memantine y sí le hace efecto. Es la forma en cómo se da. Y aquí va, primera semana. En la primera semana yo debo dar solamente la mitad de tableta a las 6 de la mañana. Primera semana. Esa es la forma de titular memantine. Mitad de tableta a las 6 de la mañana. Segunda semana, mitad de tableta, 6 de la mañana, 6 de la tarde. Tercera semana, una tableta en la mañana, 6 de la mañana, media tableta, 6 de la tarde. Cuarta semana, una tableta, 6 de la mañana, 6 de la tarde. Se acabó. Esa es la forma de titular memantine en el primer mes. En el segundo mes, Flash, hace más de un año llegó al Perú y memantine de 20 miligramos. Y nos solucionó nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo puedo indicar en el segundo mes una sola tabletita de 20 a las 6 de la mañana y eso es todo. Porque ya estoy en el segundo mes. ¿Ya han entendido? Entonces, la dosificación es importante. Yo a los pacientes privados sí se puede dar Excelon. Pero ¿qué pasa con los pacientes de escasos recursos económicos? ¿Qué pasa cuando ustedes puedan diagnosticar algo y están en Chumbivicas? Y no van a tener Excelon Patch, pero sí pueden tener donepezil porque está dentro del Plan Nacional de Medicamentos. Entonces sí les cuida a los pacientes de escasos recursos económicos. ¿Ok? ¿Quedamos ahí? Ya, señores. Entonces, ¿qué hora tiene mi delegada? 12:23. Perfecto. 1 hora y media de clase. Así que les dejo todo el día de mañana. Mañana, ya saben ustedes, pueden ir a su actividad académica, les deseo lo mejor. Y delegada, póngase de acuerdo con sus compañeros, ¿ok? Paso lista. Aló, dígame.